Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Mi nombre es John Derisquiel, creador de Empresario Digital Pro. Y el día de hoy quiero hablarte de algo que es súper importante, que en mi caso, bueno, siempre tengo esa encrucijada, como tengo muchas actividades que hacer, que debo priorizar. Entonces aquí te voy a dar las claves que yo utilizo y que espero que te puedan servir porque a mí me ayudan y que tengas un camino claro y te voy a dar ejemplos para que también entiendas, o sea, cómo es mi proceso de pensamiento para tomar esas decisiones de qué debo hacer primero y qué hacer después. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de que lo primero que necesitamos definir es como que cuáles son esas actividades. Entonces, lo primero que yo hago en este caso para poder tomar una decisión de todas las actividades que hay que hacer es hacer una lista de todo lo que necesito hacer. O sea, hago una lista sin importar las prioridades en ese momento, sino una lista, mira, estas son todas las cosas que debo hacer. Entonces me pongo alrededor de 10, 15 minutos a escribir todo lo que se tiene que hacer. Trato de que sean cosas realmente importantes y que tomen un periodo de tiempo de ejecución de máximo una hora, por así decirlo. Por ejemplo, hacer un sitio web, hacer un copy para un anuncio, grabar un anuncio, hacer el copy que va a ir para el tema del anuncio, en sí, no sé, hacer una automatización, cuáles son los pasos que hay en la automatización y cosas así. Entonces vas listando todas esas cosas que tienes que ejecutar. Entonces ese es el primer paso. El segundo paso, después de que tienes ya esa lista, eso no debería tomarte más de 10 o 15 minutos. O sea, también tienes que ponerte límites porque si no, o sea, la lista se hace interminable y eso. Y trata de pensar, como te digo, en actividades que se puedan hacer máximo en una hora, máximo cuando mucho en 2 horas, porque la idea es que te lo pongas como objetivo para una hora específica y lo cumplas, pues. Si te pones una actividad que es demasiado larga, se te va a complicar. Lo segundo que tienes que hacer entonces es leer nuevamente esa lista y vas a tomar cuáles de esas acciones o sea, tomando el tiempo de pensar, harían que todas las demás se vuelvan irrelevantes. Esto, de hecho, es de un libro que se llama The One Thing, en donde tú tienes que sentarte a pensar cuáles son esas actividades que te van a dar el resultado más rápido y con menos esfuerzo. Porque normalmente aquí se aplica también la ley de Pareto y la ley de Pareto funciona para casi todo. Entonces vas a distinguir de toda esa lista de actividades cuáles son las que si las haces ahora, todas las demás se vuelven irrelevantes o no importan si las haces o no. Entonces una forma de reducir esa lista que quizás de cuando te tardaste esos 20 minutos fue una lista de, no sé, 30 tareas, terminas volviéndola una lista de solo 10 tareas que son realmente importantes y urgentes que tienes que ejecutar para avanzar y todas las demás, en este caso, se vuelven irrelevantes. Entonces, una vez que tú has hecho ese proceso de elegir cuáles son las más relevantes, que no importa si las otras no las haces, viene el tercer paso y el tercer paso tiene que ver con el orden en que las vas a hacer. Y aquí es donde se complica la cosa porque esos dos pasos me atrevo a decir que son relativamente sencillos, pero viene entonces el factor del orden y lo que venimos a hablar en este capítulo, que es la prioridad que le vas a dar. Entonces, una de las cosas que yo hago, y bueno, y también aquí en este episodio acepto recomendaciones porque la idea de hacer esto también así en público es para que ustedes participen, me dejen comentarios, me den recomendaciones de cosas que también les haya funcionado, si tienen una mejor manera. Eso también me aporta valor a mí y sé que al que le escucha y lee los comentarios también le va a aportar muchísimo valor. Entonces, en mi caso, yo lo que hago es eh, tratar de colocar como condicionales entre esas tareas que quedaron. Entonces, vamos a suponer que las tareas que quedaron, en un ejemplo simple, es uno, hacer el sitio web. Dos, hacer el anuncio. Tres, hacer el,
el copy para el anuncio, hacer el copy para la landing page, hacer el video de ventas. Y ya, vamos a poner esas 5 actividades. Entonces, ¿cómo o por cuál deberíamos empezar? Bueno, en mi caso, ya que tengo esas 5 actividades, yo lo que hago es, bueno, si yo hago primero la web, ¿cuánto tiempo me voy a tardar? ¿Realmente vale la pena hacer la web? ¿O quiero probar? Yo creo que aquí la pregunta importante no es cuál debo hacer primero, sino qué quiero lograr primero. Porque yo puedo hacer el anuncio primero, o sea, si mi prioridad es validar, yo puedo hacer el anuncio primero, lanzarlo a probar teniendo la landing con un copy sencillo. Sin enfocarme tanto en eso, y lo que quiero verificar es que el anuncio llame la atención, genere reacciones. Entonces, ver cómo funciona eso. Entonces, si tu meta es principalmente validar algo, lo ideal es que empieces por lo que quieres lograr en ese punto, pues, o sea, que es validar el anuncio. Por ejemplo, creas 3 anuncios, los pones a competir entre sí y ya sabes cuál es el anuncio en sí ganador. ¿Y cómo vas a saber eso? Bueno, tienes que aprender de métricas o hacerlo de forma orgánica y ver cuál de los 3 resulta mejor en vistas, en cosas, en función de eso. Entonces ahí ya seleccionar como que, bueno, ya tengo el anuncio ganador. Ahora voy con la landing. ¿Qué debería tener la landing? Bueno, la landing tiene esta estructura, la diseño. De hecho, no me centraría ni siquiera tanto en el diseño. En mi caso, yo me centraría más en el copy que va a llevar esa landing con el anuncio. Entonces, ya que tengo el anuncio, vuelvo a hacer la prueba con el anuncio y y verifico si el copy convierte y la persona genera una compra o genera o se entretiene, o sea, instalo las herramientas que necesito para medir qué está haciendo la persona en la landing page. Y después me enfocaría en perfeccionar el copy, porque bueno, ya sé que las personas salen del anuncio y van a la cuestión, al sitio web o a la landing. Entonces, de esta forma es como yo busco de priorizar. La otra forma sería como que, bueno, yo me voy a enfocar en el resultado final, que en este caso es que me compren. Entonces, ahí el orden cambiaría, porque lo primero que yo haría sería como que tener el producto mínimo entregable de ese producto o servicio, porque yo no quiero que la gente compre y reciba y no reciba nada. Aunque se puede hacer, no lo recomiendo. Yo prefiero que la persona llegue y se compre, se lleve un producto mínimo viable que le resuelva el problema de lo que estamos prometiendo, porque si no vamos a quedar mal. Al menos que tú quieras simplemente validar a través del dinero. Si la gente compra y le devuelve su dinero. Eso es una cosa que se puede hacer, también una forma de validar y es aceptable. Pero yo en mi caso, yo prefiero validar más bien mi producto y darle un entregable, algo mínimo viable que solucione el resultado que estamos entregando, y posteriormente, después que ya tengo lo primero que haría entonces es el entregable. Después que tenga el entregable mínimo viable, me enfoco en hacer la landing page. La landing page con las diferentes secciones con el copy. Entonces sería, bueno, hago el copy de la landing y después el diseño. Y después de que ya tengo la landing, el copy y el entregable, entonces me enfoco en el anuncio. Entonces saco los anuncios que voy a ejecutar, que voy a lanzar para probar esa cuestión. Y después, bueno, vendría el hecho de lanzar el anuncio para ver cómo funciona. Eso es como yo lo haría en función de si voy a vender algo. Y bueno, con este ejemplo que está bastante simplificado, lo que quiero es que comprendas como que el patrón de pensamiento que yo tendría. Hay mucha gente que recomienda vender primero y desarrollar después. También es una opción, especialmente si vas a vender algún producto que requiere tiempo para ejecutar. Entonces, sí, lo mejor en ese caso, si requieres tiempo para ejecutar varias cosas, necesitas primero vender el producto y después ir haciendo o sea, entregando el resultado, pues. ¿Y
que muchas veces es lo que dicen. Antes de crear el curso, primero véndelo. Obviamente, para hacer eso, tú tienes que ser un experto en una materia determinada y tienes que tener como una base de qué es lo que vas a entregar. Por ejemplo, en el caso de los cursos, como se hacía, como me enseñaron a mí antes, era simplemente, mira, crea el cronograma de lo que serían las clases paso a paso y véndelo, no grabes ni media clase, no grabes nada, simplemente vende, o sea, crea un webinar, cuenta tu historia, cuenta la oferta, o sea, cuenta cómo resuelve esto y crea la oferta. Y antes de empezar a grabar, simplemente lo vendes y una vez que ya validaste que funciona, que lo veo, que es vendible, que en el mercado hace falta esa solución, entonces con los early adopters o esos primeros grupos de personas que te compró, tú le vas a entregar, o mejor dicho, vas a ir creando las cosas, literalmente lo puedes hacer en vivo o lo puedes grabar y entregárselo, ya sea por semana, por mes, por sea, que es una de las formas como tú creas un producto y sacas esa primera edición de un curso digital. Y muchas veces esa es hasta la mejor forma de hacerlo porque recibes mucho feedback de las personas que lo compran y adicionalmente tú estás allí como tipo coach si lo haces en vivo para ayudar a las personas a resolver el problema. Pero para hacer esto, en definitiva, tienes que tener experiencia. Por favor, no hagas un curso o no vendas un curso que no tienes ni la más remota idea de cómo entregarlo, porque literalmente estarías haciendo una estafa a las personas. Y eso creo que fue una de las cosas que dañó mucho la industria de los infoproductos y los negocios de información, porque mucha gente quería era revender otro curso que compró sin hacer, o sea, sin haber tenido la experiencia, sin haber resuelto esa persona el problema. Y es allí donde precisamente ya, por eso es que ahora la gente desconfía mucho. Y esa técnica, aunque es muy buena y recomendable de ejecutar para obtener esos resultados, lamentablemente ya no funciona porque es eso, pues muchas personas lo hacen desde ese punto. Pero créeme que si tú tienes experiencia, lo intentas y lo haces de esa forma, vas a tener, uno, más casos de éxito y dos, yo lo que te recomendaría actualmente, si lo quieres hacer algo así, es que seas transparente con la persona, de decir, mira, este es el plan que vamos a ejecutar y esta es la experiencia, aquí tengo mi caso de estudio, mi caso de éxito, todo lo que pagaban publicidad, pero que sea real y que puedas mostrar de forma real, casi que en vivo en la primera clase, decirle, miren, aquí están todos los resultados que de verdad he logrado y precisamente por eso tengo esta metodología y les puedo ayudar. Y de esa forma no vas a perder la credibilidad y las personas van a tender a hacer las cuestiones que tienes que hacer. Pero, como dicen por ahí, tienes que mojarte las manos, hacer la tarea, ejecutar tú primero para poder tener esa expertise y que realmente puedas ayudar a las demás personas. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este episodio. Como te dije, si te ha gustado esta información, si tienes alguna forma mejor de cómo priorizar las tareas, déjamelo en los comentarios, me gustaría leerte. Y si eres principiante y apenas está comenzando con todo esto y esto te parece interesante, bueno, quiero invitarte adicionalmente a que te unas a la comunidad de Empresario Digital Pro, en donde te enseñamos a generar un negocio al que le puedas dedicar toda tu vida porque te gusta hacerlo, porque tienes el talento para hacerlo y porque te va a dar la rentabilidad que necesitas para mantener tu estilo de vida. La meta del dinero la colocas tú y porque, bueno, dependiendo de donde me estés escuchando, puedes necesitar $1,000 o puedes necesitar $10,000 o $100,000 para vivir. Entonces, o dependiendo de tus metas, pues. Entonces, a mí no me gusta, ya yo dejé de colocar como que las metas en el tema del dinero, aunque es una meta específica, la idea es que la persona decida, tome la decisión realmente de cuánto quiere ganar y a través de la comunidad poderles ofrecer un modelo de negocio que les permite lograr eso y mucho más.
pero no quiero como centrarme tanto en el tema del dinero, sino en que realmente crees un negocio que te dé libertad y que lo puedas convertir en un movimiento para que impactes a miles de personas. Si resuenas con esto, no pierdes nada, entra en www.empresariodigital.pro y revisa la oferta que tenemos allí para unirte a la comunidad y recibir las herramientas, porque esa es otra cosa, no vas a necesitar pagar ni más mentorías, ni más cursos, ni vas a tener acompañamiento semanal conmigo y otros expertos, y adicionalmente vas a tener también acceso a la herramienta para ejecutar. O sea, te entregamos un software en esa promoción para que tú ejecutes. Obviamente después si quieres escalarlo a otro nivel, eh, el software está en niveles, te damos la versión completa, pero sin ciertas funciones con unas funciones que yo he desarrollado extras, pero esas tienen un costo más. Pero aquí te lo dejo de forma transparente de que igualmente para facturar lo que necesitas para pagar la herramienta y tus primeras ventas y todas esas cosas y facturar menos mínimo $500, que es lo que te va a costar luego para escalar, lo vas a obtener en esta comunidad. Sin más me despido, nos vemos en un siguiente episodio y que estés bien. Bye.